Bienvenidos a True Dharma. Soy Alejandro Serrano de actidharma.com y en compañía de nuestra comunidad de practicantes hablaremos sobre los puntos esenciales de los sutras o sermones que dio el Buda hace 2500 años. Gracias por acompañarnos y espero que disfrutes la conversación. Hola a todos. Hola. Están con un humor increíble, ¿eh? Se les nota la actitud de irradian felicidad. Bueno, de ti no hablo, Alma, porque no estabas aquí antes. Pero estos dos pinches nihilistas, Raquel y William, estaban así como, la verga, me voy a morir, me voy a suicidar. Bueno, yo también un poco, pero yo les dije, es por la luna. Odio la luna. Los eclipses siempre nos joden. ¿Y qué es luna llena hoy o luna? Es un eclipse, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, empieza la temporada, Mercurio retro, bueno. También. Pues yo justo regresé contenta de la feria del libro y de la rosa. Excelente. Llegué así safe. Necesitamos tu felicidad, Alma, para que no me contagien estos dos seres inferiores. Pero bueno, me puse muy contenta. Reencarnados en a diferencia de reinos días, inferiores. Ajá. pero creo que el tema es que estar contenta siempre, ¿no? O sea, el tema con el Dharma, entonces, Te amo, Alma. porque Gracias. pero no, o sea, hoy estoy contenta, pero pues mañana no sé, pero No, pero así ustedes, a lo mejor hoy están tristes, pero mañana no, entonces, es en lo un que ya, entrenamiento, sí, Alma. en lo que nos encaminamos en el entrenamiento, ya vamos a estar felices siempre, ¿verdad, maestro? Exacto. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Mientras te portes bien y que te caigan los 20, todo bien. Y si no te portas bien y si no te caen los 20, pues a la chingada. Te va como a William y a Raquel. Y como a mí a veces. Yo no tengo ninguno de los 4 cosas que vamos a hablar hoy. Hoy no tengo ni una. Muy bien. Vamos a comenzar con el resumen del sermón. Este sermón estuvo bien cortito, o sea, les dije, se han estado quejando mucho de los sermones largos que les mando, les voy a dar un cortito ya para que dejen de estar ahí llorando. Pero eso no quiere decir que no tengamos cosas que decir. Tenemos un chingo que decir de este sermón, de hecho. Una ligera friega nos pone el Buda con ese sermón. Bueno, a quien se lo dio, ¿no? Porque pues no lo conocimos nosotros, pero aparentemente es sencillo, es tranquilito, es una enseñanza buena onda, ¿no? Pero no. Pues está el Buda ahí, ¿no? Como siempre, con la gente, ¿no? Todos ahí platicando y el Buda empieza a enseñar de la nada, como suele hacerlo. Está con un rey, no, está con los monjes, perdón, con los monjes, y les dice, supongan que hay un rey que gira la rueda. Vamos a hablar primero antes de seguir con el sermón, hablar de ese término, un monarca que gira la rueda, o monarca que hace girar la rueda. Ese es un término bien importante en la India. Y necesitamos un poco de contexto para saber a qué se refiere. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe lo que es un monarca que gira la rueda? William, ¿tú no tienes idea? Obvio, William sí sabe. Siempre trae la tarea ya hecha. De hecho, el término en sánscrito es chakravartin. Chakra es rueda, ¿no? En español. Y Vartin es el que la gira, ¿no? Se dice que cuando el Buda enseña el Dharma, se dice que está haciendo girar la rueda del Dharma. O sea, cada vez que enseña, gira la rueda del Dharma. Ese es un dicho. Pero por otro lado, en la India, en las diferentes tradiciones espirituales, no nada más en el budismo, sino en el jainismo también y en las tradiciones védicas, el Buda, no, el monarca que gira la rueda se refiere a un gobernante puede ser de varios continentes o de un continente o de un país, ciertas regiones, ¿no? Este líder que si gira la rueda significa que es como revolucionario, que tiene mucha influencia, que hace que se muevan las cosas. Por eso se dice que la rueda gira, porque cuando no gira, todo el pedo está atorado. Pero cuando empieza a girar es porque este güey
hace que las cosas pasen, que se lleven a la acción. Entonces, eso es un monarca que hace que gire la rueda. Piensen en todos estos líderes de la historia que han creado cambios bien hardcore en la humanidad. O sea, desde los emperadores, ¿no? Romanos, hasta el mismo Hitler. O sea, a lo mejor es alguien muy controversial, pero hasta la fecha se movió el mundo cabrón a partir de este líder. Otros líderes como Gandhi en su momento también fue Bill Gates, Bill Gates. no tanto, yo diría más ahí, El creador del internet. no, yo diría ahí más bien Steve Jobs. O sea, ese güey sí tuvo. Sí, ese. Bueno, igual y también Bill Gates, porque gracias a Bill Gates tenemos la computadora personal, pero gracias a Steve Jobs tenemos una pinche red digital cabroncísima gracias a los productos de Apple, ¿no? Pero bueno, de ese tipo, gente que hace que se mueva, que haya revoluciones, que se desatore el asunto, ¿no? Y bueno, ese es como un pequeño paréntesis y el Buda le dice a los monjes, imagínense, ¿no? Que hay un monarca que gira la rueda, un monarca revolucionario, que es como un líder de 4 continentes, ¿no? Que es alguien que es dueño de 4 continentes. Y después, cuando ya fallece y su cuerpo se desintegra, después de la muerte, renace en un lugar increíble. Normalmente, otra cosa muy importante, estos líderes que son revolucionarios, son líderes que hacen cambios muy, muy buenos, pero no a través de la fuerza, no a través de la violencia. Entonces aquí a lo mejor Hitler ya no entra, pero por ejemplo Steve Jobs sí, ¿no? O sea, o Gandhi, ¿no? Son gente que logran cambios brutales gracias a acciones, pues, virtuosas, muy espirituales, ¿no? Entonces, debido a esas acciones, dice el Buda, pues cuando se mueren, renacen en el cielo, en un buen lugar, dice el Buda, renacen en estos reinos superiores, en donde están los dioses que viven en el cielo de los 33, ¿no? O sea, no me acuerdo por qué se llama el cielo de los 33, pero es un lugar increíble. Y ahí, 33 dioses. 33 dioses, ahí está en compañía, pues, 33 dioses. de devas, está en un jardín donde hay muchos deleites, donde hay ninfas, hay todo tipo de estimulaciones placenteras, ¿no? Sublimes. Pero debido a que le faltan 4 cosas, dice el Buda, no está exento de que renazcan los reinos inferiores. Y los reinos inferiores que menciona son los infiernos, el de los animales y el reino de los espíritus. ¿Se acuerdan cómo es el reino de los espíritus según el budismo? ¿Nadie? Los fantasmas, Los fantasmas hambrientos. los zombies. Son más como la Llorona, almas en pena. Son así similares a las almas en pena, pero es más culero todavía porque en el budismo estos fantasmas hambrientos son fantasmas que tienen un chingo de hambre y no pueden comer porque tienen una boca así diminuta, entonces toda la comida que se quieren echar no se la pueden tragar. Y luego pues los infiernos ya hemos hablado de ellos, que son como 18 infiernos, son los infiernos calientes, infiernos fríos, ¿no? Entonces pues este güey, este monarca que hace girar la rueda del Dharma, pues todavía está sujeto a renacer en esos reinos. A pesar de que es dueño de 4 continentes, a pesar de que se volvió dueño de estos 4 continentes mediante acciones benéficas, de todas maneras, dice el Buda, está sujeto a recaer, a que reencarne en la mierda, ¿no? Y luego dice, ahora supongan que hay el caso de un discípulo noble, o sea, sus únicas posesiones son sus vestimentas, las cuales son puros trapos, ¿no? Que es como un indigente y que se alimenta de las obras, ¿no? Las obras que les dan en la limosna, pero gracias a que posee estas 4 cosas de las que está hablando, está exento de renacer en los reinos inferiores. No le va a tocar el infierno, ni el reino de los animales, ni el reino de los espíritus hambrientos. ¿Y cuáles son estas 4 cosas? ¿Quién se acuerda cuáles son esas 4 cosas? A ver tú, Rade Raquel, que dices que no tienes ninguna de esas 4 cosas. Algo como de que tener al Buda, tener a la Sangha, las enseñanzas y una conducta impecable o algo así. No sé si lo estoy diciendo correctamente.
Algo así. ¿Tú te acuerdas, William? ¿No tienes motivación alguna? ¿No te acuerdas? William, no te Todo hagas, bien, quiero que participen los demás, si porque trajiste pues la tarea, siempre la traes. confianza experiencial en el Buda, confianza experiencial en la enseñanza y la Ujú. conducta ética de un discípulo noble, es lo que me El Buda, la mencionan. Y pues enseñanza, la sangha, confianza sí, las experiencial tres en la joyas. sangha. Sí, ok, esas cuatro cosas, pues bueno, les di un sermón en inglés. Yo creo que una mejor traducción sería confianza verificada, Ándale, confianza comprobada, pues. directa. Confianza directa, confianza comprobada, creo que son mejores palabras. Una confianza comprobada en el Buda, una confianza directa en la enseñanza, una confianza directa en la sangha o comunidad budista. Y yo creo que vale la pena que revisemos cada una de estas. Cuando dice una confianza comprobada en el Buda, es decir, que ya uno la vivió en carne propia, se refiere a que uno presenció a alguien sumamente sano, perfecto, alguien completamente despierto, consumado en conocimiento y conducta, santo, conocedor del mundo, un guía supremo para aquellos que desean domar su mente, un maestro de dioses y humanos, un despierto, un bendito. Ese es un Buda. Y que alguien lo vea en carne propia y que lo puedas comprobar, ese es una de los requisitos para dejar de reencarnar en los reinos inferiores. Y Pues luego muy habla, pocos, ¿no? O sea, muy pocos tienen ese privilegio. sí, totalmente de acuerdo con eso que acabas de decir, Raquel, porque pues ¿cuántos Budas hay, no? Pues yo no conozco ninguno. O sea, sé que mi maestro es muy realizado y es muy avanzado y todo, pero pues no sé si sea un Buda, la neta. No sé si haya todavía Budas en el mundo. Creo que sí hay un par, o sea, pero eso es solo mis teorías locas, ¿no? No tengo evidencia. Entonces es bastante difícil contar con esa experiencia. Y luego dice, tienes que contar con la experiencia, el conocimiento comprobado de la enseñanza. ¿Y a qué se refiere con enseñanza? Se refiere a, pues sea una enseñanza bien explicada, que sea algo explícito, que lo puedas ver en la vida, que lo puedas aplicar inmediatamente y que esa aplicación sea efectiva, o sea, que esta enseñanza sí te dé resultados, que sea una enseñanza que invite a la inspección, a la reflexión, o sea, que la escuchas y te dan ganas de experimentarla, de pensarla, ¿no? Es relevante, es una enseñanza que la gente con habilidades, con talento, puede verificar por sí misma. Hay gente que no va a poder, pero hay gente que sí puede y si esta enseñanza se puede verificar, entonces estamos hablando de una enseñanza genuina. Entonces, el requisito aquí es que conozcas ese tipo de enseñanza. Y en mi opinión personal, todos los que están aquí en Active Dharma y por lo que ya platicamos y conocemos en los cursos, pues ya estuvieron expuestos a ese tipo de enseñanza. O sea, los suttas, los sermones son ese tipo de enseñanza. Por lo menos a mí, no sé ustedes, pero a mí, cuando yo leo un sermón que me cae como anillo al dedo, como sueles decir tú, Raquel, ahí, eso ya es prueba de que es aparente en tu vida, que la puedes aplicar, que tienes resultados. Ahí están las señales, ¿no? Entonces, por lo menos contamos con ese requisito, ¿sí? Uno, ¿no crees, William, Alma? Sí, de Sí, acuerdo. Otra cosa es que lo queramos ver, ¿no? O sea, porque a veces, o sea, como ahorita que andamos Will y yo como bien hates, o sea, pues ahí está la enseñanza y ahorita pues no quiero, o sea, la leo, la escucho y digo, ay, váyase a la cola. claro, totalmente. Es más, igual y lo mismo puede pasar con el Buda. Lo conoces y tú, ay, ¿quién quiere hablar con ese güey? Así, ¿no? Porque estás bajo los efectos de la pendejez o la soberbia. Luego está la tercer cosa, tercer requisito que dice el Buda que necesitas para no reencarnar en los reinos inferiores es confianza comprobada en la sangha, experiencia directa en la sangha. ¿Y qué es la sangha? La sangha es la comunidad de discípulos del Buda, la cual practica el camino que es bueno, que es directo, perdón, sistemático y apropiado. Se compone de las 4 parejas y los 8 individuos, que es lo mismo eso, pero dicho diferente. Ahorita vamos a ver qué es eso.
Esta es la comunidad de discípulos del Buda que es digna de ofrendas dedicadas a los dioses, digna de hospitalidad, digna de donaciones religiosas, digna de saludar con las palmas juntas y es el campo supremo de mérito para el mundo. O sea, la primera vez que lees esto, o sea, siendo alguien que no es budista, dices, ¿qué chingados es eso, no? O sea, como que una comunidad de budistas que es digna de todas estas cosas, ¿no? De que cuando pasen yo me ponga así y que le haga ofrendas a los dioses en presencia de ellos, que están practicando un sistema apropiado, o sea, son un chingo de cosas rarísimas, ¿no? Dime, Alma, antes de que siga. Sí, es relacionado justo con esto. Por ejemplo, nosotros, aunque no somos monjes, conformamos una sangha. Así es, Qué padre. en mi opinión, sí. Sí, yo O- también pensaba eso, pero no sé si como en términos formales, sí, yo creo que sí, aunque William y Raquel estén todos darkies el día de hoy y no quieran formar parte de nada, yo creo que sí, son parte de una sangha y son dignos de alabanza estos dos darky locos, o sea, viendo la definición que nos da el Buda en el sermón, ahí hay cosas importantes, ¿no? La primera de ella que me llama la atención es un grupo de personas que está practicando el camino bueno, directo, sistemático y apropiado. Eso se refiere para mí, pues, el sendero óctuple en pocas palabras. A lo mejor se refiere de más cosas, ¿no? Pero el sendero óctuple es un camino así directo que lleva a un resultado específico y que lo hace de forma sistemática. O sea, estamos hablando de una comunidad que sí se toma en serio las cosas, que no es nada más así como, ay, voy a mi clase de yoga y practico un poco de yoga, ay, nos vemos luego, gracias, ¿no? Y luego siguen como, vamos a ver Netflix, hey, güey, vamos a una peda en la noche, ¿no? Ay, güey, fuiste a Coachella, sí, güey, yo también, qué chingón, ¿no? Y el día siguiente otra vez al yoga, güey, no mames, mira mis fotos. O sea, eso no es la comunidad de practicantes espirituales. Eso es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que alguien así diría, puta, qué hueva estos güeyes, o sea, de la sangha del Buda, que se la pasan practicando así como pinches obsesionados, ¿no? Obviamente si los ven rapados y vestidos con túnicas, pues más van a decir que hueva. Pero, o sea, regresando a tu pregunta, Alma, sobre nosotros, que no somos monjes y que tampoco somos hippies que se van a Coachella, a lo mejor sí, pero Raquel sí. Pero, ¿qué somos entonces? Y a mí me gusta mucho eso porque yo creo que los practicantes de Active Dharma son personas que viven una vida común y corriente en el sistema, que pagan impuestos, ¿no? Que van al SAT y la chingada, pero que al mismo tiempo, o sea, están realmente comprometidos con su propia salud mental y espiritual. Quiero pensar eso, ¿no? Por lo menos lo pienso de mí, de algunos de aquí, de todos ustedes, pero ya cada quien sabe, ¿no? Cuando están a solas y que nadie los ve, que nadie los va a regañar, cada quien sabe si le dan seriedad a esto, pero si fuese todo así perfecto, estamos hablando de personas que ya no quieren sufrir, que, o sea, quieren dejar de ser nocivos, que quieren dejar de ser presas de su mente, o sea, que ya vieron que traen un cagadero, que fueron al psicólogo y dijeron, ay, no mames, sí estoy bien dañado, ¿no? O sea, no estoy diciendo que dejen de tomar o fumar o lo que sea. Estoy diciendo gente que dice ya, o sea, yo ya quiero estar bien, ¿no? Y lo hace y se dedica a hacerlo. Es algo como que muy lógico. Ese es el pensamiento, esa es la intención. Es como, oye, pues, ¿por qué eres budista tú, no? Pues porque quiero estar bien, la neta, ¿no? Y a lo mejor nadie que esté en el camino practicando de esta forma lo va a entender, más que quien lo está practicando. Creo yo que ese sería nuestro caso. Y eso es, pues, una sangha, ¿no? Y luego dice, ahí mismo, en el sermón, pues que se compone de 4 parejas y 8 individuos. ¿Qué es eso? Específicamente se refiere a 4 tipos de practicantes, que son las 4 parejas. El primer tipo es el que ingresa a la corriente. Entonces, se le dice que es una pareja porque uno ya es un como ingresante de la corriente, si se le puede llamar así.
y el otro aspiras ingresar a la corriente. Y luego después, ya que ingresaste a la corriente, te puedes volver alguien que regresa una vez, o sea, reencarna una vez más en samsara, o puedes aspirar a ser alguien que reencarna una vez más en samsara, o sea, todavía no lo eres. Y después, ya que eres eso, puedes aspirar a ser alguien que ya no reencarne en samsara nunca más, pero que todavía tiene karma, o ser ya alguien que ya nunca reencarna en samsara, y finalmente puedes aspirar a ser un arahant, que es como un Buda, o ya, o sea, volver, o ser ya un arahant, ¿no? Esos son los 8 tipos de individuos, las 4 parejas. ¿Y cuál es la diferencia en términos más, más directos, como más visibles en la experiencia? Pues el que ingresa a la corriente le da un golpe duro al ego. Ya no cree en el yo, como que le empieza a caer el 20 del Dharma y empieza a decir, órale, sí es cierto, ¿no? Lo que dice el Buda sí es cierto. Se me acuerdo mucho de una frase que dijo William hace tiempo, creo que en el curso de Active Dharma Practice, cuando estábamos hablando de meditación y de repente vio algo en meditación, así como que le cayó un 20 de la verdad de que el yo no se puede establecer, dijo William, ay, güey, sí es cierto. Órale, sí es verdad. Esa frase es crucial porque indica que ya no es una creencia lo que traes en la cabeza, sino que es, o sea, ya lo viste en carne propia. Ahí es cuando te vuelves alguien que ingresa a la corriente, perdón. Y de ahí en adelante los otros 3 niveles que siguen, antes de que te vuelvas un arahant, es continuar con esa experiencia dándole más en la madre al ego, dándole más en la madre a tus apegos y cada vez teniendo menos condiciones para reencarnar, ¿no? Para que seas un ego. Sí, es que con esto de que el yo no se puede establecer, hace poco estaba pensando que si no se puede establecer cuando te insultan y te dicen pendejo o eres un tonto, ¿a quién se lo están diciendo? No eres tú, ¿no? O estoy como, Fíjate, no, sí vas ¿sí? bien. Es O como sea, así. es lo primero que yo también pensé cuando entendí esta parte de la teoría. Dije, no, pues, o sea, el objetivo es que, o sea, como no hay nadie, ya no me va a doler que me insulten, ¿no? Eso era lo que yo pensaba. Sí. En la experiencia es más como, lo que hay es una conciencia que incluye a uno y al otro y se Mm, siente vacía y espaciosa. O sea, sí es lo mismo que acabamos de decir, pero, o sea, no es como, ay, no hay nadie, entonces nadie se siente lastimado, ¿no? Esa es la mm. lógica, pero en la experiencia es como, llega el insulto, pero como que se resbala todo. Es bien chistoso, bien raro, no sé cómo explicarlo, la neta, pero es algo así. A Y mí luego, dime. me gusta mucho esto que está practicando, que está comentando, Alma, porque me hace pensar en el dicho popular que tenemos en México de el saco es para quien se lo ponga. Cuando dicen, no, de que le quedó el saco, ¿no? Y yo uso esta metáfora para hablar del hecho de que, sí, obviamente que estás tú, no es como que no haya nadie, hola alma, no, no, ¿dónde está la alma? Desapareció, no, no es como que te vuelvas Exacto. un fantasma o te hablen y tú seas un cascarón nada más como un androide, ¿no? O sea, claro que estás ahí físicamente y todo, pues comes, haces tus trabajos y tus cosas de la vida, pero me gusta esta idea de el saco, porque pareciera que ya no se da este proceso. Por ejemplo, si a mí me Ujú. dicen gordito, va a haber veces que a lo mejor me moleste más que otras. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento estoy más, digamos, más expuesto a ponerme los sacos que me mandan, ¿sí me entiendes? Es como si nuestra conciencia, nuestra mente, poniéndose diferentes disfraces, diferente ropa. Yo lo veo así, ¿no? Como que la mente siempre busca ponerse un saco, ¿no? Y si alguien dice, ay, qué feo estás, o qué gordito, pues inmediatamente si tu mente está, digamos, dispuesta, como desnuda, pero no de pureza, sino de vulnerabilidad, yo lo veo como una desnudez vulnerable, ¿no? No sé si me explico. Entonces, como que siempre te estás poniendo los sacos que te dan, todo lo a tu alrededor te lo estás poniendo. Entonces, no sé si por ahí vaya un poco esta experiencia, Alex, Sí, de cómo aprender pues como decían en los grupos de recuperación, ¿no? A no engancharse. sí, es No que sé si tenga sí, que ver un poquito con eso. tiene totalmente mucho que ver, pero cada vez que alguien me dice, no te enganches, fluye, suelta, siempre pienso, güey, eso.
Eso de no engancharse y soltar, solo un pinche bodhisattva o Buda lo sabe hacer. No hay ni un ser humano Claro, que yo conozca que lo sepa hacer bien. O sea, todos se enganchan. Aunque alguien escoja claro, no pelearse, no perder la cabeza y no hacer un pancho, por dentro están hechos cagada, porque sí se claro. enganchan. O sea, la triguereada, ¿no? Como le llaman. Y por otro lado, complementando lo que dijiste, William, me acordé que recientemente le estaba diciendo a Fer, a mi esposa, que hay veces que siento, o sea, después de como 15 años de meditar todos los días, hay veces que siento que hay algo muy grande contemplando todo. O sea, está contemplándome a mí, a los demás, al lugar, al tiempo, pero al mismo tiempo. Está así, ¿no? Y ni siquiera estoy yo, o sea, lo que está presente es esa cosa grande contemplando. Y cuando ella me habla, cuando mi esposa me habla, se desvanece esa cosa, esa conciencia grande. E inmediatamente llego yo y hablo, como que encarno en un segundo Alejandro, pero a veces sin darme cuenta, o sea, sin hacerlo de forma voluntaria, otra vez así como que se desvanece el personaje, ¿no? O sea, la persona se desvanece y lo que queda es una observación muy grande, muy grande. Amplitud. Ajá. Entonces, cuando está eso, para mí es muy difícil como reaccionar como siempre. O sea, más bien no tengo ganas. Se te van las ganas de engancharte. Eso es lo que se siente. Se te van las ganas de triggerearte y ponerte a discutir. O sea, eso es lo que siento que pasa. No sé, porque todavía me falta como estabilizar un poco más esa experiencia, pero me imagino que es por ahí. Entonces, Sonaste bien Pues, hippie, como cuando ya hace unas decía de, la unidad con el todo, y que ah, todos así de, hippie. no, porque no dije la unidad con el todo, dije que se va todos. El vacío, soné bien budista, Raquel. No me pongas en tu categoría de Dije, sonaste como. electro hippies marihuanos. ¿Y por qué sí, pero llegamos sí se me hace ahí? muy interesante Sí. este tema que pregunta Alma, que la verdad que podrías repetir la pregunta exactamente, Alma, para recordar bien qué es lo que preguntaste. Es que me gustó mucho lo que dijo. No, pues Alma. es que Lo de la comunidad budista, ¿no? lo de Algo la, dijo, o lo del yo. sí, algo así estabas diciendo muy suave, no me acuerdo No, exactamente qué bueno, era. nada más pregunté si, como yo no se puede establecer cuando te insultan, que Ujú. es como que cuando te duele más, pero la contraparte sería cuando te alaban, ¿no? Que dicen, no, Ujú. hombre, eres un genio, o eres tan buena persona, y entonces tu Tal ego cual, ¿eh? se inflama y entonces estás Te como así de, enganchas. pues sí soy, ¿no? Ahí sí eres. Cuando o Lo que sea, nos conviene. sí, Cuando Pero te aman también. Yo pensé en eso, cuando dijiste cuando te insultan, yo dije, si alguien me ama, ¿a quién está amando? O sea, realmente. sí, pero ya lo dijo, es que no es como tan así, ¿verdad, Alex? O sea, en realidad. pues de hecho, o sea, si está presente el ego, cuando alguien nos alaba, Ujú. nos ama o nos reconoce logros o cosas chingonas de nosotros, ese o sea, es lo mismo que engancharse, es lo mismo que reencarnar y es lo mismo Es que lo estar en mismo, pero al samsara. revés. Sí, porque en el momento en el que alguien ponga en duda esas cosas buenas de nosotros, o sea, regresa el dolor, el coraje, las inseguridades. Me acuerdo mucho que me dijo mi primer maestro, me dijo, ay, pues es que va a venir de visita mi maestro, ¿no? O sea, un viejito tibetano. Va a venir aquí a la casa y estoy muy contento de que viene, ¿no? Y ya que lo visitó y que dio clases ahí en México, después me contó, güey, fue un pedo tenerlo ahí en la casa porque yo estaba así como en un éxtasis de que mi maestro hubiera venido a dar clases aquí. O sea, y cada vez que me decía algo a mí, sentía que me reconocía y me aceptaba mucho. O sea, se le activaron todas las experiencias de placer egocéntricas. Y me dijo, y eso es bien peligroso, me dijo, bien Sí, yo peligroso. siento que es muy peligroso. Yo lo he sentido eso y yo, de hecho, yo mucho tiempo, muchos años de mi vida he tratado de no ponerme el saco del exitoso, pero también eso te puede perjudicar porque, pues, recordemos que en esta vida en la que vivimos, generalmente el mundo funciona como blanco y negro. Entonces, Ujú. muchas veces también hay que aprender a reconocer cuando tú haces algo bueno, pero pues entender que
pues es un momento nada más, ¿no? O sea, que a lo mejor va a haber meses de éxito o años o lo que sea, pero pues son cosas materiales, son cosas de, pues, de la vida, ¿no? O sea, entender que también engancharse a eso o apegarse, pues también puede desencadenar cosas. Seguro va a Nada más eso. desencadenar sufrimiento. Y otra vez es lo mismo. Quien no haya tenido un entrenamiento meditativo, contemplativo, budista o lo que sea, o hinduista, así hardcore, está sujeto a engancharse y que se triggere, o sea, a los alabos o a los rechazos. O sea, te chingan igual. Entonces, bueno, esos son como, ese es el entrenamiento y cada vez que pases por estos 4 niveles, ¿no? De los que está hablando el Buda, los practicantes de la Sangha se vuelven arhats o se vuelven bodhisattvas o se vuelven algo increíble, ¿no? O sea, gente más libre que no establece tanto los yos, no establece tanto el ego, no se enganchan tanto, no se triggerían tanto, o sea, pierden esa capacidad de engancharse, la pierden, esa es la palabra. Y dice, este tipo de comunidad de personas es digna de hacerle ofrendas dedicadas a los dioses. Para mí, esa frase ha sido muy rara desde hace años, porque es lo que hacemos todo el tiempo. En el budismo tibetano, todo el tiempo estamos haciendo ofrendas a los dioses en presencia de los budas, en presencia de la sangha iluminada, de los seguidores del Buda iluminados. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso en presencia de ellos? No me lo ha explicado ningún maestro, no lo he leído en ningún libro. Mi teoría es, que puede estar equivocada, nada más les aviso, es que cuando tú estás en presencia de una conciencia que es completamente libre, creo que lo que haces frente a esas personas tiene un karma mucho más rápido, más inmediato. Es como cuando haces un ritual de magia, que primero invocas a Dios para hacer tu ritual de magia o tu ángel o quien sea, y en presencia de ese ser súper divino, haces tu petición, intención y te lo conceden. Yo me imagino que cuando haces ofrendas a los dioses, en presencia de alguien muy iluminado, lo que se te concede es eso, o sea, más generosidad, más virtud, más mérito. Se multiplica tu generosidad. Y si se multiplica tu generosidad, porque eso es lo que se te concede, te vuelves un Buda más rápido. Creo que esa es la razón por la cual el Buda dice, es digna de hacer ofrendas dedicadas a los dioses, ¿no? Estas comunidad de practicantes budistas. Digna de hospitalidad, o sea, de que les des casa, les des cuarto, ¿no? Si te lo piden, que les des de comer, digna de donaciones, o sea, que los ayudes, ¿no? Con donaciones, de saludar con las palmas juntas, o sea, que son gentes santas. Y para mucha gente yo creo que eso es muy raro, es muy exagerado. Justo cuando estábamos hablando de la controversia del Dalai Lama, el otro día me topé un episodio de YouTube en donde criticaban duramente al Dalai Lama por eso, ¿no? Y una de las críticas que decían era, es que ¿por qué chingados le decimos su santidad? O sea, que estamos pendejos los seres humanos como para estar creando dioses de simples mortales como el Dalai Lama, un viejito, ¿no? Y lo primero que se me vino a la mente es que, güey, no es un viejito ordinario. O sea, estamos hablando a alguien extraordinario, digno de, o sea, hospitalidad, de saludarlo con las palmas juntas, de todo esto que dice el Buda, porque efectivamente su mente ya no es ordinaria. Eso es lo que la mayoría de la gente no sabe sobre el Dalai Lama. No estamos hablando de un ser ordinario, para nada. Ese vato, desde que nació, desde que tenía como 5 o 4 años, le han enseñado Dharma y lo ha practicado diario hasta el día de hoy. O sea, lleva más de 80 años practicando y meditando y recibiendo toda clase de enseñanzas, enseñanzas por seres físicos y por seres no físicos. O sea, es alguien extraordinario de principio a fin. Ante eso, o sea, el saludo es simplemente, o sea, saludar a alguien así, de esta forma, en el budismo tibetano significa reconozco lo que tú eres, ¿no? O sea, eres digno de honrarse, de alabarse, porque eres admirable, ¿no? Y después ya habla de el cuarto requisito que debes de tener para no reencarnar, tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo ahorita de la sangha, de la noble sangha, ¿no? Del Dalai Lama y todos estos practicantes nobles, que habla de
la conducta ética, ¿no? Quien tiene una conducta ética impecable ya cuenta, ¿no? Con este cuarto requisito. O sea, es una conducta valorada por los nobles, impecable, pura, sin manchas, es una conducta liberadora de neurosis. La gente lo ve y dice, wow, ¿no? O sea, admiran tu conducta, no tiene errores y que te lleva a absorciones meditativas. Insisto, si yo hubiera escuchado este tipo de cosas hace unos, no sé, hace unos 20 años tal vez, porque ahorita ya llevo mucho tiempo siendo budista, pero hace 20 años que no era budista, y me dijeran que hay que tener una conducta de este tipo, una conducta ética noble, yo diría, no mamen, están bien pendejos, o sea, qué hueva, la neta. Y no haría nada, ¿no? O sea, yo estaría más bien criticando y criticando y criticando a todas las personas que estén aspirando a entrenarse de esta forma. Pero hoy en día lo veo y digo, wow, ¿no? O sea, por qué no valoramos tanto estas enseñanzas y este entrenamiento? Porque si lo hiciéramos y lo valoráramos realmente, seríamos una chingonería de especie, la neta. No somos una chingonería de especie, en mi opinión personal. Yo creo que somos una especie bastante nociva. Dime, Willy. Me llama la atención lo que dices sobre qué hubiera pasado si hubieras quizás leído este sutta o este texto antes, o si alguien te hubiera hablado de este tipo de cosas como la conducta ética y todo esto. Pues yo creo que igual me pasaría a mí y a muchas personas, pero esto me hace reflexionar sobre el rollo, no importa la creencia que tú tengas o si no tienes creencias, por ejemplo, si eres ateo, que pues es válido, ¿no? Ser ateo, ser agnóstico, Ujú, o ser ujú, pagano, creer en los, no sé, creer en el espíritu de los árboles o del zacatito, o lo que tú quieras, ¿no? Es válido creer en de lo que las tú quieras. ardillas. Ardillas, no sé, pues tradiciones animistas, ¿no? O lo que sea, es válido no creer en nada, también es válido solo creer en la ciencia, en la razón y en la lógica, Ujú, también es válido. Pero a lo que me refiero con esto es que independientemente de tus conocimientos o tu razón o tu acumulación de saber que tienes a lo largo de tu vida, hay algo que siempre se nos olvida y que me parece muy interesante, es que dependiendo de la cultura en la que tú naces, casi todo lo que tú pienses y lo que tú hagas y lo que tú digas va a estar filtrado, va a estar permeado por este filtro de la cultura, que en este caso es nuestra cultura judeocristiana, o ujú, sea, católica cristiana. Entonces, a lo que me ujú, veo yo, a lo que yo voy, es que a veces juzgamos, pues desde donde conocemos. Pues juzgamos desde donde conocemos, por ejemplo, decimos, no, que el Dalai Lama, ¿por qué le decimos santidad, no? ¿No? Y a veces no entendemos, por ejemplo, la cuestión del tema de Dios, de la palabra Dios en la ujú, cultura, no solamente budista, que no ujú, es teísta, para empezar no es una tradición teísta, y no ujú. conocemos, ¿no? O sea, o en el jainismo, en el hinduismo, o sea, no conocemos otras culturas, Son pero otras definiciones de Dios ahí. son Ujú, otras cosas muy diferentes. Es muy diferente la forma de ver el mundo y de interpretar la experiencia humana. Pero a claro. lo que voy yo es que creemos que somos libres en la manera en que opinamos, pero muchas veces nuestras opiniones realmente reflejan, pues, la conciencia colectiva o inconsciencia colectiva en la que vivimos. No, y no es libertad, es más bien una opinión bastante condicionada a lo que dices, A ¿no? eso A la sí. cultura. Sí, entonces, pues, esta conducta ética valorada por los nobles, en su momento yo no la valoraba porque, según yo, libremente criticaba esto, como decía William, ¿no? Pero no. Más bien estaba condicionado por la opinión y una visión súper, súper angosta. Y con el tiempo me di cuenta, o sea, el Dharma me ayudó a ver que estaba muy ciego, o sea, muy ignorante sobre la experiencia espiritual. Y luego, gracias al budismo y al Dharma, pude, por ejemplo, comprender la enseñanza cristiana, entender un poco la naturaleza de Jesús. O sea, no estoy hablando de la Biblia, porque la Biblia está bien, o sea, le han metido mucho mano, ¿no? Pero cuando hablamos estrictamente de ese individuo en la historia que se comportó de tal forma
hizo un sacramento de tal forma, me ha hecho mucho sentido últimamente, ¿no? Y lo veo así cabroncísimo como un bodhisattva, por ejemplo, o un Buda muy avanzado, etcétera. Pero fue gracias a que otra cultura espiritual me abrió la mente lo suficiente como para poder discernir sistemas espirituales en donde este tipo de cosas, esta conducta ética que es valorada por los nobles, es literalmente posible, extraordinario y que no es ninguna broma, no es ninguna pendejada, pues, ¿no? Y a mí luego me sacaba mucho de onda en el Active Dharma, cuando nos enseñabas, cuando veía esas similitudes de que yo me casi la Ujú, culpa y que el castigo y el portarse bien y la sabiduría y aprender y practicar, y de repente veía algunas similitudes acá en esta enseñanza y tenía rechazo, ¿no? De no, no. ujú, O sea, ujú, precisamente por eso no estoy allá, porque me cagó y ahora ujú, quiero pues otra manera de verlo y acaban siendo similares, y como dice Will, y más conforme vas aprendiendo, seguramente como dices Alex, que has estudiado más seguro que yo, em, te das cuenta de que en distintas culturas, distintas geolocalizaciones y años han existido estos iluminados que nos han justo venido a traer la misma enseñanza con ujú, otros nombres, ujú. pero que finalmente tienen pues sí, este tejido que acaba siendo el mismo y que dices, maldita sea, si por algo ha de ser. Sí. ¿Ibas a decir algo tú también, Alma? Sí, bueno, yo quería contarles mi experiencia de por qué me acerqué a Active Dharma y fue Ujú, porque de pronto Samsara me empezó a tratar muy mal cuando me había estado tratando bien. ujú, Entonces, ahora he pensado que si, que si otra vez todo estuviera bien en Samsara, me alejaría del camino y pienso que no, porque son valores que veo que de otras maneras, como dice Raquel, la gente o muchas personas descubren que funcionan. Justamente hoy que fui a un coloquio, estaba hablando alguien del periodismo y de cómo matan periodistas aquí en México y decía que un periodista colombiano participó y dijo que no se justificaba el asesinato de ninguna manera, y me pareció que eso era muy budista, ¿no? ujú, ujú, Y encuentro como que se llega a conclusiones en esta verdad que ya el Buda descubrió a través de las enseñanzas y del Dharma, que otras personas encuentran ese camino correcto de distinta manera y se ujú, vuelve como, pues es que es así, ¿no? También ujú, vi la película de San Francisco de Asís y no había reflexionado, pero pues también él era un bodhisattva dentro ujú. del cristianismo, o sea, hizo Sí. votos de pobreza y amaba a todos los seres y a los animales, o entonces dices, pues es que sí, eso es lo correcto. Y el Buda ya lo había dicho, Ujú, pues bueno, San Francisco fue como por ahí de 1200, 1300, y el ujú, Buda ya lo había dicho, ¿no? ujú, Entonces, no sé si también esa es una manera de comprobar el Dharma, porque en lo ujú. personal a mí me cuesta trabajo verificar muchas cosas, pero lo que veo es que, pues sí, ahí está, eso es muy Dharma o muy budista, ¿no? Sí, yo creo que sí. El asunto es ya el enfoque y las palabras que utilizas para describirlo. Y ahí depende mucho del contexto cultural en donde naces, como dice William. O sea, donde naces te condiciona mucho el filtro. En el caso del Buda, pues, o sea, nació en un lugar en donde la palabra, por ejemplo, Dharma, es súper antigua, mucho más antigua de la fecha de nacimiento del Buda. Entonces,
pues él adopta los términos que existían en ese momento, pero por ejemplo, alguien que percibe lo sagrado en Jerusalén, pues va a utilizar términos muy diferentes, como por ejemplo Dios, ¿no? O sea, ya había habido un güey que dijo, no, pues me habló Dios y estos fueron los 10 mandamientos, ¿no? Pues los judíos que eran todavía más antiguos hablaban, ¿no? De Dios y de un Mesías y etcétera, etcétera. Entonces utilizas esos términos y lo ves y lo entiendes. Y a mí me sigue impresionando mucho cómo están hablando de lo mismo expresado en un lenguaje diferente. Incluso hace 2 días volví a ver la película de La Última Tentación de Cristo y me cayeron más veintes, pero son veintes que pude comprender después de como 13, 14 años de estar practicando el Dharma y de comprender un poco más lo que es el amor espiritual. Porque esa es la otra, ¿no? La verificación, lo que es confianza comprobada, para mí es como tener fe que no se basa en creencias, sino que se basa en la experiencia. Y dices, ok, o sea que esto es el amor, esto que estoy percibiendo en mi conciencia, esta apertura gigantesca que estoy percibiendo en que incluye a todos los seres y que respeta en todas las direcciones. Oh, esto es lo sagrado, esto es Dios, ¿no? A lo que se estaban refiriendo. Nada más que el Buda usó otros términos. De hecho, la dispensación del Buda, en mi opinión, es muy avanzada, como que muy, muy difícil, muy sofisticada, porque ni siquiera habla de Dios, no le interesa hablar de Dios, no le interesa establecerlo. Está hablando de una enseñanza muy profunda que ya discutimos como 1000 veces, que es el surgimiento dependiente, pero esa enseñanza, o sea, es como las implicaciones de comprenderlas son bien densas, o sea, cansadas, son filosóficas, son profundas, liberan mucho, mucho, te hacen ver muchas, muchas cosas. Creo yo que el budismo no es para todo mundo, pero para quien lo es como un microscopio muy, muy sofisticado que te permite entender el tejido cultural y social de un montón de religiones y un montón de tradiciones espirituales paganas o incluso tradiciones espirituales ateas, porque también hay eso, ¿no? Entonces, para mí, esta es la tradición que gana, pero esa es mi opinión personal, ¿no? Que es la tradición superior. Pero bueno, regresando al sermón, esa es la cuarta cosa que necesitamos para ya no reencarnar. Y al final del sermón dice el Buda, ser dueño de 4 continentes no vale ni una 16ª parte de ser dueño de estas 4 cosas. O sea, de ser dueño de una confianza inamovible en el Buda, una confianza inamovible en el Dharma, una confianza inamovible en la sangha, en la comunidad despierta y una conducta impecable. Ahora, regresando a lo del principio, que es bueno, que decía Raquel, no es muy sencillo contar con el primer requisito porque no hay Budas, no los encuentras en la esquina, ¿no? Yo lo que hago es sustituir eso por el Dharma. O sea, para mí el Dharma es las dos cosas, es la enseñanza y es el Buda. Yo ahora mientras estábamos analizándolo y un poco, ya lo hemos visto también en clases, ¿no? Siento como una cosa te va llevando a la otra, ¿no? O sea, la sanga es como te recuerda la enseñanza y la enseñanza te Ujú, recuerda cómo comportarte con una conducta impecable y ujú, posiblemente estas tres te vayan acercando también a conocer a un Buda, o sea, como que todas te van llevando a ir completándolas, digo, tal vez ahorita obviamente como dices, ¿dónde me compro una visita para conocer a un Buda? Pues no, no la venden en la esquina, pero ujú, el seguir practicando y lo vi mucho cuando me alejé de ustedes, cuando me alejé de las enseñanzas y me alejé pues de mi sanga que no es oficial, pues, pero como decíamos, sí funciona como sanga pues me vi en mi conducta cómo se empezó a deteriorar, porque también estaba lejos de la enseñanza y entonces siento que, pues sí, es como, vaya, es karma, es una cadena de consecuencias. ujú. Exacto. O sea, por un lado está esa fase que dices, que es si me alejo, pues me sigue yendo mal y si me acerco me deja de ir mal, ¿no? Y luego hay otra fase, que es la que yo me encuentro mucho hoy en día, que es que observo a los practicantes, tanto practicantes que van empezando o como practicantes avanzados que conozco, y me emociona un chingo.
me entusiasma un chingo. O sea, me pongo muy feliz, muy contento y me dan muchas, muchas ganas de aprender más y de practicar más. O sea, es un efecto diferente, pero es porque yo ya veo los frutos de esto. O sea, lo veo en los frutos en que alguien va empezando, alguien principiante los empieza a descubrir y veo su gusto y ese gusto a mí me da mucho más gusto y cuando lo veo en alguien muy avanzado y que veo que, o sea, que está increíble lo que le está pasando y lo que está diciendo, o sea, escucho sus enseñanzas, su inteligencia, su naturaleza cambia, ¿no? Deja de ser una naturaleza imperfecta y tonta y se empieza a volver una naturaleza más saludable y no tan inconsciente, y eso me inspira mucho. O sea, cuando veo a personas así, digo, yo quiero ser así, güey, neta. Me encanta ser así. Y entonces de ahí surge este entusiasmo, el cual, voy a mencionar rápido algo que dice aquí también, cuando habla de la conducta ética, el cuarto requisito, dice, es una conducta que lleva a las absorciones meditativas. Y sí, o sea, mientras más bueno te vuelves en la virtud, mientras más bueno te vuelves en la disciplina, mientras más bueno te vuelves en la honestidad, más se hace evidente la meditación, la contemplación, más se expande tu mente, más se modifica tu mente. Eso es algo que he visto y digo, güey, yo quiero, ¿no? Yo quiero de ese pastel. Pero creo que hay una parte que es, yo creo que para mí, en mi opinión personal, la más importante de todo lo que está diciendo aquí este texto es, Ujú. dice, invita a la inspección. Ah, sí. O sea, se habla de yo lo entendí como introspección y como análisis de nosotros mismos, que Ujú, creo que algo que en mi opinión sí a lo mejor podemos llegar a esta visión muy, muy, muy poética de que no, que todos los que han llegado en el pasado, aunque no ya sean de la misma tradición espiritual o filosófica, han señalado el mismo camino de amor y de compasión. Pues sí, suena muy bello, suena muy bonito, pero pues no sabemos. Históricamente, pues sí hay como indicios de que de alguna manera apuntaron hacia una comprensión un poco más empática de la humanidad y todo esto, ¿no? ujú, Pero yo considero que en el caso del Buda Dharma, ¿no? En el caso del Buda Dharma sí considero que tiene algo que que lo diferencia mucho de todas las otras tradiciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero al análisis. No ujú, solamente el ujú, análisis ellos se proponen mucho la introspección. O sea, se propone mucho, analiza tus sentimientos, analiza lo que sientes, analiza lo que piensas, analiza cómo estás pensando, cómo usas tus cinco sentidos y además de eso, analiza cómo es que estás recibiendo lo que conocemos como la realidad exterior. Entonces ujú, sí veo que eso a mí nunca me lo enseñó. Nadie me lo enseñó, ni mi papá, porque mi papá es cristiano, mi mamá es católica. Entonces no son exactamente iguales, pero ninguno de los dos me lo enseñó. Eso de analiza tú los fenómenos que entran por tus sentidos o analiza la realidad. O sea, ¿a qué voy con esto? Que sí considero que hay mucho de método científico en el sentido del análisis, la prueba, la evidencia, el error, como desconfiar de las cosas que percibes con tus sentidos. Sí considero que en este sentido el Buddha sí es muy diferente a todas las tradiciones. Quizás lo único que yo he encontrado parecido un poco más es el jainismo. Estuve ujú, leyendo hace poco mucho del jainismo y ellos hablan que hubo 24 personas, digamos, en la historia de ellos que han alcanzado, también ellos hablan de moksha o moksha, no sé cómo se pronuncia, que de es como nirvana liberación, ¿no? budista. Ujú, Sí, es una liberación que ellos hablan también. Entonces, si ellos dicen que hubo 24 y que quizás haya más, entonces ahí es donde noto más parecido, ¿no? Que no se trata solamente de decir, ay, quiero que todo me vaya bien y Diosito me proteja y voy a hincarme y todo eso. De nada sirve que te doblegues tu cuerpo físico, o sea, tus rodillas, si vas a seguir siendo pues un egocéntrico, un ególatra y un soberbio. O sea, a lo que sí, me refiero yo es que
que tiene mucho que ver el análisis, la lógica. No solo la fe ciega, ni los cánticos, ni poner inciencitos, ni contar historias bonitas de que a lo mejor todos tuvieran un mensaje de amor. Es mucho más complejo, creo, que solo eso. Ujú. Sí, y de hecho el Buda Dharma le da un golpe muy duro a esas tradiciones. O sea, empieza criticando pues a lo que el Buda veía en su tiempo, que eran las tradiciones védicas, pero esos golpes que le da a las tradiciones védicas, esas críticas fuertes que hace, pues también le llegan al cristianismo y al judaísmo y a todas las tradiciones teístas, porque, o sea, cuando está dando un sermón y diciendo que, ay, sí, un güey de luz de estas razas luminosas, cuando murió reencarnó en un lugar así súper puro y el güey pensó, o sea, concluyó que era Brahma, ¿no? O sea, a partir de eso está diciendo, güey, tu religión, que es el que cree en Brahma, es un invento de alguien, es el samsara de alguien. Y luego, esa misma idea, esa misma crítica, si tú la llevas al análisis cristiano, es lo mismo, pues, ¿no? O sea, porque te hace pensar, ¿y si Jehová es otro Dios encarnado, ¿no? Que tiene un hijo, ¿no? Que se llama Cristo, un bodhisattva, o sea, tiene una conexión directa con ese ser humano que se llama Jesucristo, que es totalmente posible. Y entonces, les dice, bueno, pues todos los que crean en mí van a nacer en el reino de mi Padre, que es Jehová. Eso es literalmente un ejercicio tántrico, un ritual mágico para que realmente ocurra el mérito, la transmutación kármica de los pecados, de modo que se transmute todos esos pecados y renazcan en el cielo. Y según el Buda, es impermanente ese cielo. No es todavía la libertad. Entonces, pues sí, sí es como chin, ¿no? No se ha acabado el problema, según el Buda. Entonces, mucha gente no le gusta el Dharma por eso. Pero bueno, muchas gracias por esta discusión. Estuvo muy sencilla, creo yo, de esclarecer los puntos esenciales. Fue un sermón que a mí me gustó mucho porque estaba hablando de cosas que podemos ver, ¿no? En nuestra experiencia. Sus contribuciones estuvieron increíbles. Muchas gracias. No sé si quieren decir algo más antes de que cerremos. Creo que Raquel iba a decir algo. Eso iba a decir que nos odia. No, ya se ve mejor que cuando empezamos, Raquel. Su semblante cambió. Sí, pues sí, obviamente mi sufrimiento acaba cuando me reúno con mi sangre. Por eso es bueno que vinimos, Willy, qué bueno que no nos tiramos abajo de la cama. Pero sí, antes de entrar, estaba yo lamentándome mucho de mi vida y de, pues todo me pasa y pues por eso estoy deprimida, Ujú. y por qué me pasan estas cosas malas y pues así como en la víctima, ¿no? O sea, todo esto está de la chingada. Y me hizo mucha referencia a como el hombre harapiento, ¿no? De que tiene o sea, no tiene nada, así todo le va de la chingada aparentemente, pero tiene las cuatro, estas cualidades y es Ujú. mejor que al que le va todo aparentemente bien y no las tiene, ¿no? Entonces como que me hizo reflexionar unos segundos antes y yo así dije, y yo me estoy quejando de, o sea, bueno, o sea, yo soy el harapiento que no tiene las cuatro de todo. Sí, son como las tres Fs en las tres joyas, ¿no? El Buda, el Dharma y la Sangha, y la conducta ética. Pero sí, Raquel, o sea, ahorita está bien difícil. Sí, o sea, sí entiendo lo que estás diciendo. O sea, hace ratito, o sea, yo también estaba lidiando con muchas cosas. Tú preguntaste, ¿por qué tienes esa cara, Alex? ¿No? Y yo estoy muy cansado, ¿no? O sea, no es nada más la luna. Hay un chorro de cosas en mi vida que hay que resolver y sé que William igual tiene un montón de cosas que resolver. O sea, Samsara está bien duro ahorita, Kali Yuga está muy dura, esta era de oscuridad, ¿no? De degeneración. Pero, pues me da mucho gusto que esto les sirva y pues nos vemos el siguiente fin de semana. Les voy a mandar otro sermón para que lo critiquemos los que puedan venir. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias a todos. Nos vemos, chicos. Bye bye. Bye. Bye.
Gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy Alejandro Serrano y esto fue True Dharma, un podcast de ActiveDharma.com. Si te gustó este contenido, suscríbete y comparte este episodio. Para más enseñanzas sobre budismo y meditación, ve a ActiveDharma.com o busca Active Dharma en redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio de True Dharma.